La semana pasada vimos en las grandes ciudades del país y en algunas vías aledañas a las ciudades inmensas vallas que puso el partido Cambio Radical con sus logos y todo, rechazando la reforma tributaria, diciendo en esos letreros que esa reforma tributaria no había que aprobarla porque iba a ser lesiva para los pobres del país, para los más necesitados. De cuando acá, el partido Cambio Radical, que fue el dueño de la señora Karen Abudinen, que fue el que la recomendó para que ella fuera la ministra de las TIC, de las telecomunicaciones, y que en su mandato se robaron 70.000 millones de pesos, que esos sí iban para los más necesitados, y se los dejaron robar, y hoy no se sabe qué se hicieron esos 70.000 millones de pesos, y ese mismo partido sale a decir ahora que está a favor de los más necesitados, como si no los conociéramos en todas partes del país, a estos dirigentes de Cambio Radical, que lo único que han hecho es esquilmar al país a través de contratos y a través de preventas y a través de componendas politiqueras que hacen en todas partes, desde los consejos municipales hasta el alto gobierno con ministerios. Tampoco pudo en la, es así, nefasta reforma tributaria del año 2021. Quería meternos el partido Cambio Radical con su ministro de Salud, una reforma a la salud que no se les olvide jamás. Nos quería imponer a los colombianos que tenían que hipotecar la casa, hipotecar el carro, hipotecar la moto y hasta hipotecar la familia si era posible para poder recibir los beneficios de la salud. Ese sí era nefasto para los pobres, ese sí era nefasto para todos los colombianos. Que se les olvida, señores de Cambio Radical, que ustedes han sido un partido perverso, que ha estado imbuido en los grandes monopolios del país, queriendo servirle a los más poderosos en contra de la pobrecía de este país. El pueblo ya no es bobo, señores de Cambio Radical. El pueblo ya despertó hace mucho tiempo y a través de las redes sociales, de todos los medios de comunicación alternativa, sabe quiénes son ustedes y no pueden venir ahora a decirnos con unas vallas que la reforma tributaria es nefasta para el país. Pues se quedaron con las vallas hechas, porque la reforma tributaria anoche fue aprobada en su totalidad, bueno, con algunas modificaciones que eran obvias y eran naturales de hacerla, pero pasó en el Congreso de la República sin necesidad de los votos de ustedes, que quizá le hubieran salido muy costosos al país, al gobierno y al país, porque ustedes no venden fácil el voto allá en el Congreso de la República, lo cobran muy caro, a cambio de cosas, de preventas grandes, como lo hicieron en el gobierno de Duque, que tuvieron el Ministerio de Salud, que hicieron grandes negociados con el tema del COVID, y en el MINTIC se esfumaron 70.000 millones de pesos, que no se sabe dónde están hoy. Por eso es bueno tener en cuenta en estas próximas elecciones a estos partidos que vienen a sacar pecho con el cuento de que la reforma tributaria y que esto y que aquello es malo para los colombianos. La reforma tributaria ha pasado y es una de las reformas más revolucionarias que se haya tenido en Colombia, porque esta sí toca con impuestos a las grandes superficies económicas del país, la que en todos los gobiernos pasados los habían dejado quieticos. Allí no hay que tocarlos, porque ellos son los que generan el empleo, ellos son los que producen la riqueza del país. Pues claro que no hay que desconocerlo, que ellos son los grandes generadores de empleo y son los grandes, digamos, generadores de riqueza. Pero es que en todos los países del mundo, estas grandes superficies, que son los grandes generadores de riqueza, son los que más pagan impuestos. Y eso sucede en Europa, eso sucede en Estados Unidos y sucede en la mayoría de países latinoamericanos. Hoy leía, por ejemplo, esta mañana a Fenalco.
la Federación Nacional de Comerciantes, que agrupa a todos los grandes gremios de comerciantes del país, pero a los grandes. Y salía en defensa de 250.000 tenderos del país que dice que se van a quebrar. ¿Desde cuándo FENALCO defiende a los pobres, a los tenderos? Un tendero no puede afiliarse a FENALCO porque la cuota que tiene que pagar mensual es carísima, costosa. No, señores de FENALCO, no le digan mentiras al país. Ningún tendero se va a quebrar por la reforma tributaria. Porque el tendero es la persona que más inmediato está en el barrio de cualquier ciudad, de cualquier localidad, de cualquier pueblo. Y ese le vende al vecino y el vecino le compra a él, porque son amigos y le fía, que es lo más importante, mientras las superficies que tienen ustedes no le fían a los pobres. Por eso la gente de los barrios pobres no va a los grandes supermercados de superficie nacional a comprar porque ya no le fían la libra de arroz o la cucharadita de aceite o el tallito de cebolla o el pedacito de carne para hacer el almuerzo o las paticas de pollo para hacer el caldito. Eso se lo fía el tendero, se lo vende el tendero y es el que puede trozar un pollo hasta en 1000 pedazos para podérselo vender a la gente del barrio. No se van a quebrar por eso. No le sigan diciendo mentiras al país, que hoy la gente no es boba. Los colombianos ya no somos bobos para que nos estén engañando desde los grandes medios de comunicación diciendo que esta reforma es el acabose del país. Pues no, va a haber dinero, afortunadamente, para invertir en la educación, para invertir en la salud. A propósito de la educación, ya ayer le condonaron la deuda a más de 2.300 estudiantes que estaban ya en CISA, que es la empresa que compra la cartera morosa para seguir embargando y acosando a los deudores morosos. Ya le ordenó el gobierno nacional a CISA que condonara esas deudas a los estratos que son los más necesitados de extrema pobreza de este país y que estaban en deuda, que estudiaron sus carreras y ahora tienen que trabajar años y años para pagarle al Estado. Con esa plata de la reforma tributaria, con esa que le sacan a las grandes superficies, hay que pagar la salud, es para pagar también la educación y la salud, que también el año entrante se viene la gran reforma de quitar a los ladrones, que son los grandes embelecos, como son las EPS, que se constituyeron solamente para eso, para servir de intermediarios entre hospitales públicos, hospitales privados también, y servir de intermediarios a la salud cuando todo con ellos es a base de tutelas y a base de quejas y no hacen absolutamente nada bien. Esa es otra cosa que ya la están defendiendo los grandes monopolios, los grandes ricos, los grandes medios de comunicación que se benefician de la publicidad que les da las EPS del país. Por eso les duele que se vayan a acabar las EPS. Al pueblo no tiene por qué dolernos, porque la salud la tiene que seguir prestando el Estado colombiano de alguna manera, pero especialmente contratándola directamente con los hospitales públicos, con las entidades públicas y con las mismas clínicas privadas. Acuérdense que las mismas clínicas privadas, muchas de esas quebraron porque las EPS no contrataban con ellas y entonces crearon las propias EPS, sus propias clínicas y embelecos que también las dejaron quebrar. La historia hay que reconstruirla desde un principio. Se le exoneró a muchas organizaciones el impuesto. Bueno, eso tenía que ser así, pero salió a flote lo grueso de la reforma tributaria, que era lo importante. Y allí hicieron parte partidos históricos que votaron a favor, como el Partido Conservador, como el Partido Liberal, también el Partido de la U estuvo presente en eso. No estuvo el Centro Democrático y es razonable porque ellos son partidos de oposición. Pero el grueso de la bancada, tanto el Pacto Histórico como los Verdes y los partidos históricos, se dieron cuenta que este gobierno va a estar con los pobres, va a servirle a los más necesitados y que esa plata por lo menos se va a hacer todo lo posible para que no se la roben los politiqueros de siempre, para que no caiga en manos de estos inescrupulosos que inflan los contratos, porque este gobierno de Petro quiere contratar muchas cosas directamente con las comunidades, directamente con las juntas de acción comunal, con las asociaciones de padres de familia,
con asociaciones de albañiles, en fin, directamente con el pueblo. Primero, para que no se la roben y segundo, para que sea bien invertida y bien distribuida. Se quedaron los de Cambio Radical con las costosas vallas, que eso sí tienen plata y ya sabemos de dónde la sacan. A estos 4 años les vas a ver a chicharrón de cebo, porque no van a tener dónde sacar plata del Estado. Se quedaron con las vallas hechas en contra de la reforma tributaria. Hasta pronto.